Me entrenaron para sobrevivir a lo imposible. Frío, hambre, dolor, emboscadas. Nada de eso me quebraba. Pero nada me preparó para ver morir a mis hermanos, por una decisión que parecía la más humana de todas. Una elección simple, la elección correcta. Pero en la guerra, lo correcto siempre tiene un precio, y aquel precio llegó demasiado alto. Al final, solo yo regresé, solo yo. Y desde aquel día no sé si sobreviví por un milagro, o si fui condenado a cargar esta culpa hasta mi último aliento. Hoy, por primera vez, voy a contar lo que realmente ocurrió en aquella montaña. Mi nombre es Matt Rowe, y durante 10 años serví como nacil en las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Pasé por el infierno del bar, el entrenamiento más brutal del mundo militar. Sobreviví a la semana del infierno. Me convertí en parte de una élite, hombres que se entrenan para hacer lo imposible, para entrar donde nadie más puede, para rescatar, para eliminar amenazas, para no falar. Pero en junio de 2005, en las montañas de Afganistán, todo lo que aprendí, todo en lo que creía, fue puesto a prueba de la forma más cruel posible. Y fallé, no en la misión, sino en mantener vivos a mis hermanos. La Operación Red Wings fue concebida como una misión de reconocimiento de rutina. 4 hombres, 4 SEAL. Infiltrarse en las montañas de la provincia de Kuna, en el noreste de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán. Nuestro objetivo, localizar a Ahmad Shah, un comandante talibán de alto valor responsable por la muerte de marines estadounidenses. Él se escondía en una villa remota llamada Chicho. Nuestra misión era encontrarlo, confirmar su posición y llamar a un ataque aéreo simple, rápido, de rutina. O eso pensábamos. Éramos yo, el teniente Michael Murphy -N, vuestro líder, el suboficial de segunda clase Danny Dietz y el suboficial de segunda clase Max Olson. 4 hombres contra una montaña, 4 hermanos. Ninguno de nosotros imaginaba que solo uno volvería. Nos insertaron en helicóptero en la noche del 27 de junio. La zona era hostil, terreno accidentado. Rocas afiladas, bosques densos. Temperatura sofocante durante el día, helada durante la noche. Nos movíamos con sigilo absoluto, sin luz, sin sonido. Solo el peso del equipo en nuestras espaldas y la certeza de que estábamos en territorio enemigo. Alcanzamos nuestra posición de observación al amanecer del 28 de junio. Nos escondimos entre las rocas y los árboles, camuflados. Observando la villa abajo, vimos movimiento. Hombres armados, posibles talibanes. Comenzamos a documentar, a contar, a esperar. Todo iba según lo planeado. Hasta que escuchamos el sonido que cambiaría todo. Campanas de cabras acercándose. 3 pastores afganos aparecieron en nuestra posición. Un anciano, un adolescente de unos 14 años y un niño, tal vez de 8 o 9, con un rebaño de cabras, nos vieron. Quedaron paralizados. Nosotros también en ese momento. En esos segundos todo cambió. Ya no éramos una misión de reconocimiento. Éramos 4 hombres armados hasta los dientes enfrentando una decisión que ningún entrenamiento prepara para tomar. ¿Qué hacemos con ellos? Mikey nos reunió. Hablamos en voz baja. 3 opciones, solo 3. Y ninguna era buena. Ninguna nos permitía dormir tranquilos después. Pero necesitábamos elegir. Y necesitábamos hacerlo rápido. Porque cada segundo que pasaba era un segundo más que esos pastores nos miraban. Y nos recordaban que éramos humanos. No máquinas de guerra, humanos. Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes tu señal. Suscríbete a este canal. Comenta si alguna vez tuviste que tomar una decisión donde todas las opciones eran malas. Y aún así tuviste que elegir. Comparte esta voz con aquellos que entienden que la guerra no es solo sobre victoria o derrota, sino sobre las decisiones que te persiguen para siempre. Continúa escuchando. Porque esta historia no es solo sobre una operación militar que salió mal. Es sobre el peso de elegir entre hacer lo correcto y hacer lo que te mantiene vivo. Y sobre el momento en que descubres que a veces no hay diferencia entre ambos, y que el precio de la humanidad puede ser la vida de todos los que amas. Los 3 pastores nos miraban. El anciano tenía barba gris y ojos cansados. El adolescente parecía asustado, pero también curioso. El niño solo quería correr. Podíamos verlo en su rostro, era un miedo puro. Nosotros estábamos armados, camuflados, claramente soldados estadounidenses, y ellos eran solo civiles, pastores, gente que probablemente solo quería alimentar a sus familias. Pero estábamos en territorio talibán. Y esos pastores tenían la capacidad de destruirnos. No con armas,
sino con palabras. Si bajaban a la villa y le decían a alguien, a quien fuera, donde estábamos, estaríamos muertos. Los cuatro. No había duda sobre eso. Aiki nos apartó. Dejamos a Axe vigilando a los pastores mientras nosotros discutíamos 3 opciones. Mikey las expuso con voz baja, pero firme. Opción 1, matarlos. Eran 3 civiles desarmados. Violaría todas las reglas de combate, todas las leyes internacionales. Nos convertiría en asesinos, pero nos mantendría seguros. Nadie sabría dónde estábamos. Podríamos completar la misión, regresar a casa. Opción 2, atarlos. Dejarlos ahí y rezar para que alguien los encontrara antes de que murieran de sed, hambre o frío. Lo cual era básicamente matarlos de forma lenta y cobarde. Opción 3, soltarlos. Dejarlos ir, confiar en que no nos delatarían. O aceptar que probablemente lo harían. Y lidiar con las consecuencias. Danny fue el primero en hablar. Él dijo, no podemos matarlos. Son civiles, hay un niño allí. No vine aquí para matar niños. Axe estaba menos seguro. Él miró hacia los pastores, luego hacia nosotros, y dijo, si los soltamos estamos muertos. Lo sabes, yo lo sé. Ellos bajarán corriendo esa montaña y en 30 minutos habrá 100 talibanes subiendo hacia aquí. Mikey estaba callado, procesando, calculando. Él era nuestro líder. La decisión final era suya, pero quería escucharnos, porque así era Mikey. Siempre escuchaba, siempre consideraba, incluso cuando el tiempo se agotaba. Incluso cuando cada segundo importaba. Me miró. Luttrell, respiré hondo. Y dije lo que sentía. No podemos matarlos. Si lo hacemos, ¿qué somos? No somos diferentes de ellos. Sacudió la cabeza. Esto no es sobre ser buenos o malos. Es sobre sobrevivir. Es sobre completar la misión y volver a casa. Si lo soltamos, no volveremos. Él tenía razón. Lo sabíamos, todos lo sabíamos. Pero también sabíamos otra cosa. Que si matábamos a esos 3 civiles, a ese niño, nunca más seríamos los mismos. Cargaríamos eso para siempre. Y no solo nosotros, nuestras familias, nuestro país. Porque si algo salía mal, si alguien descubría, seríamos juzgados. Corte marcial, prisión, deshonra. Y peor que eso, seríamos asesinos de niños. Y no había entrenamiento, no había misión. Que valiera eso. Ahí tomó la decisión. Lo soltamos. Danny asintió inmediatamente. Yo también. Ex solo miró al suelo y dijo, espero que estés en lo correcto. Volvimos donde estaban los pastores. Mikey les habló en Dari lo poco que sabía. Les dijo que los dejaríamos ir, que no les haríamos daño. El anciano no dijo nada. El adolescente asintió rápidamente. El niño solo miraba nuestras armas, con ese tipo de miedo que te rompe por dentro. Los soltamos. Les hicimos señas para que se fueran, y se fueron, bajando la montaña, con sus cabras sin mirar atrás, y nosotros nos quedamos allí, sabiendo, con absoluta certeza, que acabábamos de firmar nuestra sentencia de muerte. Teníamos tal vez 30 minutos, tal vez 1 hora si teníamos suerte. Mikey llamó por radio al cuartel general, informó de la situación, pidió extracción inmediata, pero la respuesta fue negativa. No había helicópteros disponibles en ese momento. Necesitábamos esperar o movernos a una zona de extracción alternativa. Decidimos movernos. Empacamos todo, rápido, eficiente, como nos habían entrenado. Y comenzamos a descender por la montaña, hacia un punto donde podrían recogernos. Cada paso que dábamos, cada roca que pisábamos, sentía como si estuviera caminando hacia mi propia tumba. Y cuando miré a Mike, a Danny, a Axe, vi la misma expresión en sus rostros. Todos sabíamos. Habían pasado 45 minutos desde que soltamos a los pastores cuando escuchamos el primer disparo. No nos dio, pero no necesitaba darnos. Era una señal, estaban aquí. Los talibanes nos habían encontrado y no eran pocos. Escuchamos gritos en Dari, muchos gritos, muchas voces. Nos tiramos al suelo. Buscamos cobertura detrás de rocas y árboles. Mikey dio la orden, prepárense para contacto. Revisé mi rifle. Munición completa, cargador extra listo. Danny estaba a mi derecha, a mi izquierda, Mikey adelante. Los 4 formamos un perímetro defensivo y esperamos, porque sabíamos lo que venía. Sabíamos que estábamos a punto de pelear por nuestras vidas.
contra un enemigo que conocía el terreno mejor que nosotros, que nos superaba en número y que no tenía piedad. Los vi aparecer entre los árboles. Hombres con AK-47, con APGs, con ametralladoras, vestidos con ropas tradicionales afganas, pero armados hasta los dientes. Eran muchos, demasiados, conté 15, luego 20, luego dejé de contar. Porque no importaba, eran más de los que podíamos manejar. Mikey gritó, ¡fuego! Y el infierno comenzó, disparamos. Ellos dispararon. El sonido era ensordecedor, balas rebotando en las rocas, árboles siendo destrozados, tierra explotando a nuestro alrededor. Maté al primero, luego al segundo, luego perdí la cuenta. Solo disparaba, recargaba, disparaba de nuevo. Y ellos seguían viniendo, como una ola interminable, por cada talibán que caía. 2 más aparecían, y nosotros solo éramos 4. Danny fue el primero en ser alcanzado. Una bala le atravesó el brazo, gritó, pero no paró de disparar. X le gritó, ¡aguanta! Yo intenté llegar hasta él, pero había demasiado fuego, demasiados enemigos entre nosotros. Mikey llamó por radio, necesitamos apoyo. Estamos bajo fuego intenso, múltiples enemigos, necesitamos extracción ahora. Pero la radio apenas funcionaba, la montaña bloqueaba la señal solo estática. Solo fragmentos de palabras que no llegaban a ningún lado. Estábamos solos, completamente solos. Y los talibanes lo sabían. Podíamos verlo en sus rostros, en la forma en que avanzaban, con confianza, con certeza. Sabían que éramos hombres muertos. Era solo cuestión de tiempo. 10. Decidimos retirarnos. No había otra opción. Quedarnos significaba morir allí mismo. Mikey dio la orden, repliegue, hacia el acantilado. Nos movimos, disparando mientras retrocedíamos, cubriendo uno al otro, como nos habían entrenado, pero el terreno era traicionero, rocas sueltas, pendientes pronunciadas. Y los talibanes nos perseguían, cerca, demasiado cerca. Llegamos al borde de un acantilado, tal vez 20 metros de caída, rocas afiladas abajo. Mikey miró hacia abajo, luego hacia nosotros, y dijo algo que nunca olvidaré: saltamos o morimos aquí, elijan. No había elección, saltamos los 4, cayendo por el acantilado, golpeando rocas, rodando, huesos rompiéndose, piel rasgándose. Y cuando finalmente nos detuvimos, cuando finalmente dejamos de caer, miré a mi alrededor y vi sangre. Mucha sangre, nuestra sangre, y supe que esto apenas comenzaba, que lo peor todavía estaba por venir. Me levanté primero, todo dolía, cada músculo, cada hueso. Sentía sangre corriendo por mi rostro. Mi rifle estaba a unos metros. Lo arrastré hacia mí, miré alrededor. Danny estaba a mi izquierda, intentando levantarse. Tenía sangre en la pierna. Mucha sangre. X estaba más abajo, apoyado contra una roca, respirando pesado, y Mikey estaba de pie, no sé cómo, no sé con qué fuerza, pero estaba de pie, sangrando, cojeando, pero de pie y mirando hacia arriba, hacia el acantilado, donde los talibanes ya estaban apareciendo, mirándonos, apuntando. Muévanse. Mikey gritó y nos movimos. Porque cuando Murph te dice que te muevas, te mueves, incluso si cada paso es agonía, incluso si sabes que no llegarás lejos. Corrimos, o intentamos correr. Era más como arrastrarse, tropezar, caer, levantarse de nuevo. Los disparos comenzaron otra vez, balas impactando en las rocas a nuestro alrededor. Escuché a Danny gritar, lo miré, otra herida. Esta vez en el hombro, estaba perdiendo mucha sangre, demasiada. Danny, aguanta. Le grité, él asintió, pero vi en sus ojos, vi que sabía. Sabía que no iba a salir de esto, pero seguía moviéndose. Seguía luchando, porque eso es lo que hacen los Sis. No se rinden, no importa cuánto duela. No importa cuán imposible parezca, sigues luchando. Hasta el último aliento. Encontramos una pequeña depresión en el terreno. Una especie de trinchera natural entre rocas grandes. Nos metimos allí, los 4, espalda con espalda, formando un círculo defensivo. Teníamos tal vez 2 minutos antes de que los talibanes nos alcanzaran. 2 minutos para decidir qué hacer. Mikey intentó la radio de nuevo. Nada, solo estática. La montaña bloqueaba completamente la señal. No había forma de llamar a refuerzos. No había forma de pedir ayuda.
Estábamos completamente aislados. Aiki miró su teléfono satelital. Tal vez funcionaría. Pero para que funcionara, necesitaba línea de vista directa con el satélite. Necesitaba salir de la cobertura. Necesitaba exponerse. Y todos sabíamos lo que eso significaba. Voy a intentar hacer la llamada, Mikey dijo. Inmediatamente dijo, no, es suicidio. Me van a alcanzar en segundos, Mikey lo miró. Y con esa calma que solo él tenía. Esa calma bajo fuego que lo hacía un líder increíble. Dijo, si no llamo, morimos aquí de todas formas. Al menos si llamo. Tal vez ustedes tengan una oportunidad. Yo intenté detenerlo. Mikey, espera. Podemos encontrar otra forma, pero él ya había tomado la decisión. Ya estaba marcando el número. Ya estaba preparándose para salir. Y cuando Michael Murphy tomaba una decisión, no había forma de hacerlo cambiar de opinión. Kubran me dijo y salió a campo abierto, completamente expuesto, con el teléfono en una mano y su rifle en la otra. Los disparos comenzaron inmediatamente. Los talibanes lo vieron y abrieron fuego. Mi se tiró detrás de una roca. Marcó el número de nuevo. Lo escuchamos hablar. Aquí está el equipo Red Wings. Estamos bajo fuego intenso. Necesitamos extracción inmediata. Coordenadas. Y entonces lo vi. Lo vi ser alcanzado. Una bala le dio en la espalda. Cayó, pero no soltó el teléfono. Se levantó de nuevo. Siguió hablando. Múltiples bajas. Necesitamos ayuda ahora. Otra bala, esta vez en la pierna. Cayó de rodillas. Pero seguía sosteniendo el teléfono. Seguía hablando. Dando nuestras coordenadas. Pidiendo ayuda para nosotros. No para él, para nosotros. Y en ese momento, supe que estaba viendo a un héroe. No del tipo de las películas, sino del tipo real, el que da su vida. Por sus hermanos. Danny gritó, Mikey, e intentó salir para ayudarlo. Axe lo agarró, lo detuvo. No, si sales, morirás también. Danny luchó contra él, pero estaba demasiado débil. Demasiada sangre perdida. Yo disparaba, intentando dar cobertura a Mikey. Intentando mantener a los talibanes alejados, pero eran demasiados. Mikey fue alcanzado de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Pero no cayó, no completamente. Se mantuvo de rodillas, sosteniendo ese teléfono, terminando esa llamada. Y cuando finalmente colgó, cuando finalmente dejó caer el teléfono, nos miró a través de toda esa distancia. A través de todo ese fuego, nos miró y sonrió, como diciendo, lo logré, lo salvé, y entonces cayó y no se levantó más. Danny gritó, un grito que no era humano, era dolor puro. Había pura pérdida pura. Axe tenía lágrimas corriendo por su rostro. Yo no podía procesar, no podía creer que Mikey, nuestro líder, nuestro hermano, estuviera muerto. Pero no teníamos tiempo para procesar, porque los talibanes estaban avanzando. Y ahora éramos solo tres SEALs heridos. Casi sin munición contra un ejército. Danny intentó levantarse. Voy por él. No lo voy a dejar allí. Axe lo detuvo de nuevo. Está muerto. Danny, si vas, tú también morirás. Y Mai dio su vida para que tuviéramos una oportunidad. No la desperdicies. Danny lo miró con ojos llenos de furia. Pero sabía que Axe tenía razón. Teníamos que movernos. Teníamos que sobrevivir. Por Mikey, por todos nosotros. Nos replegamos de nuevo. Descendiendo más por la montaña, disparando, moviéndonos, sangrando. Danny apenas podía caminar. Lo sostenía por un lado, Oje otro arrastrándolo, mientras disparábamos con una mano. Era caótico, desesperado, imposible. Y los talibanes seguían viniendo. Como si fueran infinitos, llegamos a otro acantilado, más pequeño que el anterior, tal vez 10 metros, pero con rocas igual de afiladas abajo. Otra vez, Danny dijo, con una risa amarga. Otra vez Axe respondió y saltamos. De nuevo, cayendo, golpeando, rodando, y cuando nos detuvimos, cuando finalmente dejamos de caer, miré a Danny y vi que no se movía. Danny, grité, me arrastré hasta él, tenía los ojos abiertos, pero vacíos. Le busqué el pulso, nada. No, Axe llegó hasta nosotros. Miró a Danny y cerró los ojos. Se fue, susurró, y ahora solo quedábamos dos. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, tal vez segundos, tal vez minutos. El tiempo había perdido significado.
Todo lo que sabía era que Mikey estaba muerto, Danny estaba muerto. X y yo, nosotros estábamos muriendo, lentamente, pero muriendo. X me miró. ¿Cuánta munición te queda? Revisé 2 cargadores. Tú, 1. ¿Asintió? No es suficiente. No coincide. No lo es. Escuchamos los gritos de los talibanes acercándose. Cada vez más cerca. Se recargó contra una roca, sangrando por múltiples heridas. Y dijo algo que nunca olvidaré. Ha sido un honor, hermano. Lo miré. Y respondí, el honor fue mío y nos preparamos para la última batalla. Para vender nuestras vidas lo más caro posible. Porque si íbamos a morir, moriríamos como SEALs, luchando hasta el final. Los talibanes aparecieron. Docenas de ellos. Rodeándonos, disparamos, ellos dispararon. Sentí balas pasar cerca de mi cabeza. Sentí una atravesar mi pierna, otra mi costado. Pero seguí disparando. X estaba a mi lado, haciendo lo mismo. Su rifle escupiendo fuego, hasta que se detuvo. Miré hacia él, su rifle estaba vacío. Se quedó sin munición. Y antes de que pudiera hacer algo, antes de que pudiera reaccionar, lo vi ser alcanzado 1, 2, 3 veces. Cayó hacia atrás. Miré sus ojos y vi paz, como si finalmente pudiera descansar. Susurré, pero no respondió. Porque Mess, mi hermano, mi amigo, estaba muerto. Y yo estaba solo, el único sobreviviente, rodeado por enemigos, sin munición, sin esperanza, esperando. El disparo final, me quedé sin munición, el último cargador vacío, el último cartucho disparado. Mi rifle, inútil, solo un pedazo de metal y plástico. Lo dejé caer y saqué mi pistola, 9 milímetros. Un cargador, 15 balas. Era todo lo que tenía entre yo y la muerte. Los talibanes se acercaban, podía verlos, moviéndose entre las rocas, rodeándome, gritando, celebrando, porque sabían que me tenían. Que era cuestión de tiempo. Disparé 1 vez, 2 veces, 3, cada bala contaba. Cada disparo era mi vida extendiéndose unos segundos más, pero las balas se acababan, y ellos seguían viniendo. Más y más, una ola infinita de enemigos. Y yo estaba solo, completamente solo. Tomé la decisión. No me capturarían vivo. No sería torturado. No sería decapitado frente a una cámara. No le daría esa satisfacción al enemigo si iba a morir. Moriría en mis términos, con la última bala. La bala que me guardaría para mí. Miré mi pistola. Quedaban 5 balas. 4 para ellos, 1 para mí. Respiré hondo. Pensé en mi familia, en mi madre, en mis hermanos. En Mikey, en Danis, en Axe. Los volvería a ver pronto, muy pronto. Levanté la pistola, apunté a los talibanes que se acercaban y entonces escuché algo, un sonido diferente, helicópteros acercándose. La llamada de Mikey había funcionado. Venían a rescatarnos, venían a salvarnos, pero llegarían a tiempo. 3. Los talibanes también escucharon los helicópteros y entraron en pánico, comenzaron a gritar, a correr, algunos hacia los helicópteros, otros hacia mí. Querían matarme antes de que llegara el rescate. Querían asegurarse de que ningún estadounidense saliera vivo de esa montaña. Disparé mi 4ª bala. Cayó uno, disparé de nuevo. Mi 5ª, cayó otro. Y entonces, clic, vacío. Se acabó. No tenía más munición ni en la pistola, ni en ningún lugar. Estaba completamente desarmado. Los talibanes se dieron cuenta. Vi sus sonrisas, sus ojos llenos de victoria. Se acercaron, caminando sin prisa, porque sabían que no tenía dónde ir. Retrocedí paso a paso, hasta que mi espalda tocó roca. No había más espacio. No había escapatoria. Esto era el final. 4. El primero llegó hasta mí, levantó su OP-47, me apuntó a la cabeza. Cerré los ojos. Esperé el disparo, esperé la oscuridad, esperé el fin, pero no vino. Escuché un grito, abrí los ojos. El talibán estaba en el suelo muerto, con un agujero en el pecho. ¿Qué? Miré hacia arriba. Los helicópteros 2 Chinook, volando bajo, con tiradores en las puertas, disparando, cubriendo la zona, salvándome. Los talibanes corrieron buscando cobertura. Pero los tiradores eran precisos, letales, uno por uno. Los talibanes caían, y yo solo podía mirar, apenas creyendo que estaba vivo, apenas creyendo que esto estaba sucediendo.
Pero entonces, escuché algo más, un sonido que me heló la sangre. Un silbido, agudo, creciente, RPGs lanzagranadas. Los talibanes habían disparado contra los helicópteros. Vi la estela de humo, vi el proyectil volando, y vi horror absoluto. Cuando impactó, el segundo Chinook, justo en el rotor trasero, explotó, no completamente, pero suficiente. El helicóptero comenzó a girar fuera de control, perdiendo altitud, cayendo. ¡No! Grité. No, 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 pero no podía hacer nada. Solo mirar, mientras el helicóptero caía del cielo, mientras se estrellaba contra la montaña, mientras explotaba en una bola de fuego. Y supe que todos dentro estaban muertos. 16 hombres. 16 héroes que habían venido a rescatarnos muertos por intentar salvarnos. El primer helicóptero se retiró. No podía arriesgarse. No podía perder otra nave. Vi cómo se alejaba, desapareciendo detrás de las montañas, y el silencio volvió. Un silencio pesado, mortal. Estaba solo de nuevo, pero esta vez sabía que no vendrían más helicópteros. No hoy, tal vez nunca. Miré a mi alrededor. Los talibanes estaban reagrupándose, más cautelosos ahora. Pero aún ahí, aún cazándome, necesitaba moverme. Necesitaba esconderme. Necesitaba sobrevivir. Por Mikey, por Danny, por Axe, por los 16 hombres que acababan de morir intentando salvarme. No podía dejar que sus muertes fueran en vano. Tenía que sobrevivir de alguna forma. De cualquier forma. Comencé a arrastrarme. No podía caminar. Mis piernas apenas respondían. Sangre por todas partes, huesos rotos. Pero me arrastré centímetro por centímetro, alejándome de donde había estado, buscando cualquier lugar donde esconderme. Encontré una grieta entre rocas, pequeña, apenas suficiente para mi cuerpo. Me metí adentro, me quedé completamente quieto, respirando lo más silenciosamente posible, escuchando. Los talibanes estaban cerca, muy cerca. Los escuchaba hablar, buscándome. Sabían que estaba herido. Sabían que no podía haber ido lejos. Era solo cuestión de tiempo antes de que me encontraran. Cerré los ojos y recé. Por primera vez en años, recé, no por mí, sino porque alguien encontrara mi cuerpo. Porque mi familia supiera qué pasó. Porque no desapareciera sin más, como tantos otros. Pasaron horas o tal vez minutos, no podía saberlo. El dolor era constante, abrumador, cada respiración era agonía. Cada movimiento, imposible. Comencé a sentir frío, mucho frío. A pesar del calor del día, sabía lo que eso significaba. Estaba entrando en shock, perdiendo demasiada sangre, muriendo lentamente. Pensé en rendirme, en salir de mi escondite, en dejar que me encontraran, en terminar con esto de una vez. Pero entonces, pensé a Mickey, en cómo había dado su vida para que yo tuviera una oportunidad, en Danny Fetkenak, en los 16 del helicóptero, todos muertos. Y si yo me rendía, si yo moría sin luchar, entonces todos ellos habrían muerto por nada. No podía rendirme. No mientras aún respirara. No mientras aún tuviera, aunque fuera una pequeña oportunidad. El sol comenzó a bajar. El anochecer llegó, y con él, un frío intenso. Las montañas de Afganistán son así. Sofocantes durante el día, heladas durante la noche. Y yo estaba en remera, sin equipo, sin nada para mantenerme caliente. Comencé a temblar incontrolablemente. Los talibanes finalmente se fueron. No sé si se rindieron o si pensaron que ya estaba muerto. Pero sus voces se alejaron y el silencio volvió. Un silencio completo, solo el viento. Y mi respiración débil, cada vez más débil. Cerré los ojos y me permití, por primera vez en todo el día, sentir la pérdida. Sentir el dolor, sentir el fracaso. Había fallado. No había completado la misión. No había salvado a mis hermanos. Y ahora iba a morir solo, en una montaña en Afganistán, lejos de casa, lejos de todo lo que amaba. Pero entonces, escuché algo, pasos, acercándose lentos, cautelosos. Abrí los ojos. Una sombra. Alguien estaba allí, de pie frente a mi escondite. Un talibán. Venía a terminar el trabajo. Me preparé para morir, para que todo terminara. Pero entonces, la sombra habló, en dar y voz suave, no amenazante, no hostil. Estadounidense, dijo. Estadounidense, no temer. ¿Qué? No temer. ¿Quién era?
La sombra se agachó y vi su rostro. Un hombre afgano, mayor, con barba blanca, ropas tradicionales, sin armas, me miraba. Con compasión, con humanidad, extendió su mano y dijo algo que cambiaría todo: yo ayudar, yo proteger Pastunwal y Pashtali. El código antiguo de los pastunes: hospitalidad, protección al huésped, incluso si ese huésped es tu enemigo. Y en ese momento, en esa montaña, rodeado de muerte, un enemigo me ofreció vida. No sabía si confiar en él. Como podía. Era afgano. Estaba en territorio talibán. Tal vez era una trampa. Tal vez me llevaría directo a los talibanes. Tal vez me torturaría él mismo. Pero no tenía opción, no podía moverme, no podía defenderme. Y si él quería matarme, ya estaría muerto. Extendió su mano de nuevo. Tu venir, yo proteger, dudé, miré ojos. Buscando engaño, buscando malicia. Pero solo vi preocupación genuina. Por mí, por un soldado estadounidense que había venido a su país a matar, y aún así, él quería salvarme. Tomé su mano. Me ayudó a salir de la grieta, y casi colapso inmediatamente. Mis piernas no respondían, yo me sostuvo. Puso mi brazo sobre sus hombros. Y comenzamos a caminar, lentamente, dolorosamente, alejándonos de ese lugar de muerte. Me llevó a su villa, una pequeña aldea de casas de barro en la ladera de la montaña. Era de noche, oscuro, nadie nos vio entrar. Me llevó a su casa, una habitación simple. Piso chichieja, paredes de barro, pero tenía techo y estaba caliente. Me acostó en una estera. Trajo agua, vendajes, comenzó a limpiar mis heridas. Había tantas que perdí la cuenta: balas, metralla, cortes de las rocas, huesos rotos. Él trabajó en silencio, con manos expertas, como si hubiera hecho esto antes. Muchas veces, tal vez había curado a otros soldados, tal vez a talibanes, tal vez a ambos, no importaba. Lo único que importaba era que me estaba manteniendo vivo. Cuando terminó, me miró y dijo: tú dormir, yo vigilar. Tú seguro aquí. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, los veía a Mikey, Daniax, los 16 del helicóptero, todos muertos por mi culpa. Si hubiéramos tomado otra decisión con los pastores, si hubiéramos sido más cuidadosos, si hubiéramos. Pero no servía de nada, no podía cambiar el pasado. Solo podía cargar con él el hombre afgano. Luego supe que su nombre era Mohammed Gulab. Se sentó en la esquina de la habitación, vigilando la puerta, vigilándome, protegiendo a su enemigo, porque su código, su honor, le exigía hacerlo. Le pregunté en inglés, sabiendo que probablemente no entendería. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas? Él me miró, y aunque no hablaba inglés, entendió la pregunta, puso su mano sobre su corazón, y dijo: Pali, tú mi huésped. Yo morir antes que dejarte morir. En la mañana, escuchamos voces afuera. Muchas voces. Hablando fuerte, enojadas. Gulab se levantó rápidamente. Miró por una rendija en la puerta. Su rostro se tensó. Se volvió hacia mí, y en un dari mezclado con gestos, me hizo entender: talibanes estaban aquí, buscándome casa por casa. Gulab escondió mi equipo, mis placas de identificación, todo lo que pudiera identificarme como estadounidense. Luego me cubrió con mantas. Me hizo señas para que no me moviera, que no hiciera ruido, y salió a enfrentarlos, a mentirles, a protegerme arriesgando su vida y la de su familia, por mí, por un extraño, por un enemigo. Escuché la conversación afuera, no entendía las palabras, pero entendía el tono, los talibanes exigiendo, Gulab negando calmadamente, firmemente, sin miedo aparente. Aunque sabía que debía estar aterrorizado, los talibanes insistieron. Querían registrar su casa. Gulab se negó. Les recordó sobre Pastunwali, sobre el código de hospitalidad, sobre cómo violar la casa de un hombre sin invitación era deshonroso. Hubo silencio largo, tenso, y entonces los talibanes se fueron. No sé si por respeto al código, o porque Gulab era respetado en la villa, o simplemente porque no querían causar conflicto con los aldeanos. Pero se fueron, y yo respiré de nuevo, sabiendo que había estado a segundos de la muerte, y que este hombre, este extraño, me había salvado otra vez. Gulab entró, sonrió, levantó el pulgar, señal universal. Todo estaba bien, por ahora. Pero ambos sabíamos que los talibanes volverían, que buscarían más minuciosamente.
que eventualmente me encontraría, a menos que llegara el rescate primero. Gulab sacó algo de su bolsillo, un papel, un lápiz, me lo dio. Hizo gestos, escribir que entonces entendían un mensaje. Para mis compañeros, para que supieran dónde estaba. Que estaba vivo, escribí con manos temblorosas. Mi nombre, mi rango, las coordenadas aproximadas. Y una súplica. Necesito rescate. Tengo ayuda local, pero los talibanes me buscan. Por favor, vengan pronto. Gulab tomó el papel. Lo guardó y salió. Iba a intentar hacer llegar ese mensaje, de alguna forma, a las fuerzas estadounidenses, arriesgando su vida de nuevo. Por mí, pasaron días, 2, 3, no estoy seguro. Perdí la noción del tiempo. Gulab me traía comida, agua, cambiaba mis vendajes. Su familia me trataba con amabilidad, especialmente los niños curiosos, mirándome con ojos grandes. Probablemente nunca habían visto a un estadounidense de cerca. Yo intentaba sonreír. Intentaba mostrarles que no era un monstruo, que era solo un hombre, como su padre y como sus hermanos. Un hombre que había cometido errores, pero un hombre de todas formas. Gulab me enseñó algunas palabras en dari. Yo le enseñé algunas en inglés. Nos comunicábamos con gestos, con dibujos, con risas ocasionales. Y en esos momentos, olvidaba que éramos enemigos. Éramos solo humanos compartiendo un techo, compartiendo comida, compartiendo humanidad. Pero la realidad siempre volvía. Los talibanes regresaron. Esta vez en mayo era en número, y esta vez más agresivos. Gulab salió a enfrentarlos de nuevo, pero esta vez escuché gritos, discusión fuerte, amenazas. Los talibanes no estaban convencidos. Sabían que yo estaba en algún lugar de la villa, y estaban decididos a encontrarme. Gulab no cedió, pero tampoco pudo detenerlos. Comenzaron a registrar casas, una por una. Acercándose, me preparé. Tomé un cuchillo que Gulab me había dado. Si iban a tomarme, no sería sin pelea. Aunque fuera una pelea que no podía ganar, esperé, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. Esperé a que abrieran esa puerta, a que me encontraran, a que todo terminara. Y entonces, escuché algo diferente. Algo que hizo que mi corazón se detuviera y se acelerara al mismo tiempo. Helicópteros otra vez. Pero esta vez muchos y disparos. Muchos disparos, no sobre la villa, sino cerca. Los talibanes estaban siendo atacados. Las fuerzas estadounidenses habían llegado. El mensaje de Gulab había funcionado. Estaban aquí. Venían por mí. Los talibanes entraron en pánico. Comenzaron a correr. Algunos intentaron llegar a mí primero, pero Gulab los bloqueó. Literalmente se paró en la puerta de su casa, con su cuerpo desarmado, enfrentando a hombres armados para protegerme, para ganar tiempo, hasta que llegara el rescate. Y lo hizo, porque segundos después, soldados estadounidenses irrumpieron en la villa, y uno de ellos abrió la puerta de la casa de Gulab, me vio, y gritó: «Lo encontramos, lo encontramos. Está vivo». Los siguientes momentos fueron un borrón. Medicus Militaris camilla, helicóptero, volando, alejándome de esa montaña, de ese infierno. Miré hacia abajo. Vi a Gulab de pie fuera de su casa, mirando hacia arriba, mirándome partir. Le hice un saludo. Él levantó su mano, y aunque no podía ver su rostro desde esa distancia, sé que estaba sonriendo, porque había cumplido. Había protegido a su huésped, había honrado Pashtone, y me había salvado la vida. Un enemigo había hecho lo que mis propios compatriotas no pudieron. Me había mantenido con vida, me había dado una segunda oportunidad. Y mientras el helicóptero se alejaba, mientras dejaba atrás Afganistán, supe que le debía todo y que nunca podría pagarle. Pero pasaría el resto de mi vida intentándolo. Me llevaron a la base en Bagram, médicos, cirugías, semanas en recuperación, huesos rotos, heridas infectadas. Pero el cuerpo sana, el cuerpo siempre sana. Lo que no sana es lo otro. Lo que llevas dentro, la culpa, el dolor. La pregunta que te persigue cada segundo de cada día. ¿Por qué yo? ¿Por qué sobreviví cuando ellos murieron? Aquí, Danny X, los 16 del helicóptero, 19 hombres muertos. Y yo estaba vivo. ¿Por qué? ¿Qué tenía yo de especial? ¿Qué hice para merecer vivir cuando ellos no? Nada. La respuesta es nada.
Solo tuve suerte o mala suerte, dependiendo de cómo lo mires, porque vivir, cuando todos tus hermanos murieron, no se siente como suerte, se siente como castigo. Me enviaron de vuelta a Estados Unidos. Recibí tratamiento, terapia física, terapia psicológica. Todos intentaban ayudar, todos decían lo correcto. Fuiste tan héroe, hiciste tu trabajo, no fue tu culpa, pero yo sabía la verdad. Yo había tomado la decisión, yo había votado para soltar a esos pastores. Y esa decisión, esa maldita decisión, había matado a mis hermanos. Sí, fue la decisión correcta moralmente. Sí, seguimos las reglas de combate. Sí, hicimos lo que se suponía que debíamos hacer. Pero eso no cambiaba nada. Aún estaban muertos, y yo aún estaba vivo. Y tenía que cargar con eso todos los días. Cada vez que miraba el espejo, cada vez que cerraba los ojos, cada vez que respiraba culpa, interminable, abrumadora, imposible de escapar. Visité a las familias de Maggie, de Dani Alodeaj. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, más difícil que la montaña, más difícil que la batalla, porque tuve que mirarlos a los ojos. A las madres, a los padres, a las esposas, a los hijos, y decirles que sus seres queridos estaban muertos, que yo había estado allí, que yo había sobrevivido, y ellos no vi su dolor, vi su pérdida, y vi en algunos de sus ojos la pregunta que nunca hicieron en voz alta: ¿por qué tú? ¿Por qué no él? No los culpo, yo me hacía la misma pregunta. Pero también les conté algo más, les conté cómo murieron como héroes, luchando hasta el final, dando sus vidas para salvar a otros. Les conté que Mikey había hecho esa llamada sabiendo que moriría, que Danny había luchado incluso cuando ya no podía mantenerse en pie, que Axe había disparado hasta su último aliento, y les dije, les prometí que nunca los olvidaría, que nunca dejaría que el mundo los olvidara, que sus nombres vivirían, a través de mí, para siempre. Escribí un libro, Viver. El sobreviviente solitario. Conté la historia, toda la historia, la decisión, la batalla, las muertes, Gulab, todo. No fue fácil revivirlo todo, ponerlo en palabras, pero necesitaba hacerlo. Necesitaba que la gente supiera. Mikey Murphy no era solo un hombre en un monumento, era un hombre, un líder, un héroe que dio su vida por sus hermanos. Que Danny Dietz era más que una estadística. Era un guerrero que luchó más allá de lo humanamente posible. Matthew McCoy era un SEAL que nunca se rindió, incluso cuando no había esperanza. Y que los 16 hombres del helicóptero no eran solo números. Eran padres, hijos, esposos, hermanos, héroes, todos ellos. El libro se convirtió en película Hollywood. Actores, cámaras, extraño ver tu vida, tu trauma, tu pérdida, recreado en una pantalla. Pero también importante, porque significaba que millones de personas verían. Millones sabrían sus nombres, millones entenderían el sacrificio, y tal vez, solo tal vez, eso les daría sentido a sus muertes. Tal vez sus sacrificios no serían en vano, tal vez inspirarían a otros a ser valientes, a ser honorables, a ser hermanos unos para otros, como ellos lo fueron para mí. Fui a un estreno, vi la película, lloré mucho, pero también sentí algo más, orgullo de haberlos conocido, de haber servido con ellos, de haber sido su hermano, aunque fuera por poco tiempo, aunque terminara en tragedia. Fue un honor, siempre será un honor. Michael Murphy recibió la medalla de honor, la más alta condecoración militar de Estados Unidos. Póstumamente su familia la recibió en su nombre. Yo estuve allí en la ceremonia. Vi a sus padres, a su hermano, tan orgullosos, tan devastados. Ambas cosas al mismo tiempo. El presidente habló sobre el valor de Mikey, sobre su sacrificio, sobre cómo representaba lo mejor de Estados Unidos. Todo era cierto, cada palabra, pero también no capturaba todo, no capturaba su humor, su lealtad, su humanidad, como nos hacía reír incluso en los peores momentos, como siempre ponía a sus hombres primero, como era simplemente Mikey, el mejor líder que conocí, el mejor hombre que conocí, y lo extraño todos los días. Intenté contactar a Gulab durante años. Quería traerlo a Estados Unidos, darle refugio, pagarle, agradecerle, porque después de salvarme, los talibanes lo amenazaron. A él, a su familia, por haberme protegido. Tuvo que huir de su villa,
esconderse, vivir con miedo, todo por hacer lo correcto, por honrar su código, por salvar a un enemigo. Finalmente, años después, lo logré con ayuda de organizaciones, de abogados, de gente buena que entendió su historia. Trajimos a Gulab y su familia a Estados Unidos. Les dimos una nueva vida, segura, libre. Fue uno de los días más felices de mi vida. Verlo de nuevo, abrazarlo, decirle gracias. No solo con gestos, sino con palabras que él ahora entendía, porque había aprendido inglés, y yo había aprendido Dari. Y pudimos hablar como hermanos, que es lo que somos. Hermanos forjados no por sangre, sino por honor, por humanidad. Por hacer lo correcto incluso cuando todo está mal. Pero la culpa nunca desapareció, ni siquiera con el tiempo, ni siquiera después de contar la historia 1000 veces, ni siquiera después de ver sus nombres honrados. Aún despierto gritando, aún veo sus rostros, aún me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiéramos tomado otra decisión? ¿Y si hubiéramos matado a esos pastores? ¿Seguirían vivos? ¿Habríamos completado la misión? ¿Volverían todos a casa? Nunca lo sabré. Esa es la maldición de sobrevivir. Vivir con los que pasaría sí, con las decisiones que no puedes deshacer, con las consecuencias que no puedes cambiar, solo puedes cargarlas y seguir adelante, porque rendirse sería deshonrar sus sacrificios. No haré eso, nunca haré eso. Ahora hablo en escuelas, en bases militares, en cualquier lugar donde me inviten, cuento la historia una y otra vez. No porque me guste, no porque sea fácil, sino porque necesito hacerlo. Necesito que la gente sepa que la guerra no es gloriosa, que no es como en las películas, que cuesta vidas, cuesta familias, cuesta pedazos de tu alma que nunca recuperas. Pero también que hay honor en servir, que hay hermandad, que hay momentos de humanidad incluso en medio del infierno, como Gulab, como Mikey haciendo esa llamada, como Danny luchando hasta que ya no pudo, como X nunca rindiéndose. Esos momentos, esos hombres, valen la pena recordar, valen la pena honrar, y mientras yo viva, me aseguraré de que nunca sean olvidados. Han pasado casi 20 años desde aquella montaña. Tengo una familia ahora, hijos, una vida. He sanado físicamente, aunque aún tengo cicatrices, muchas, algunas visibles, otras no, pero he aprendido a vivir con ellas. He aprendido a cargar el peso, a honrar a mis hermanos caídos viviendo de la manera que ellos habrían querido, con propósito, con honor, con gratitud por cada día, porque ellos no tienen más días. Yo sí, y eso me obliga. Me exige vivir no solo por mí, sino por ellos, por Mikey, por Danny, por X, por los 19 que murieron en esa operación, y por todos los que han dado sus vidas por este país, por la libertad, por sus hermanos. Ellos merecen ser recordados, merecen que sus historias sean contadas. Y yo pasaré el resto de mi vida asegurándome de que así sea. Porque eso es lo que hacen los hermanos. Se cuidan unos a otros en la vida. Y más allá de la muerte, siempre vuelvo a esa montaña cada noche en mi en mis pesadillas. Veo a esos 3 pastores, ancianos, niños, desarmados. Y me enfrento a esas 3 opciones una y otra vez, brutal, cobarde, humana. Y cada vez, cada maldita vez elijo la misma. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de las vidas perdidas, sigo creyendo que hicimos lo correcto. Éramos soldados, pero antes de eso, éramos hombres, y los hombres de verdad no matan niños. No importa el costo, no importa las consecuencias. Hay líneas que no puedes cruzar, y si las cruzas, pierdes algo que nunca recuperarás. Tu humanidad, Mikey Murphy, Danny Dietz, Matthew Axelson, los 16 del helicóptero, Mohammed Gulab, todos ellos son parte de mi historia. Todos ellos me cambiaron. Me enseñaron lo que significa el verdadero coraje. No es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto a pesar del miedo. Es dar tu vida por tus hermanos. Es proteger a un extraño porque tu honor lo exige. Es elegir la humanidad, incluso cuando podría costarte todo. Ellos son mis héroes, mis hermanos. Y aunque algunos ya no están, viven en mí, en cada decisión que tomo, en cada historia que cuento, en cada respiración que tomo. Porque yo respiro por ellos, vivo por ellos y nunca, nunca los olvidaré. Si algo aprendes de esta historia, que sea esto: las decisiones que tomas bajo presión, esas son las que te definen.
No las fáciles, sino las imposibles. Las que no tienen respuesta correcta. Las que te perseguirán sin importar lo que elijas. Y cuando enfrentes esas decisiones, y las enfrentarás, pregúntate, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué líneas no cruzaré? ¿Por qué valores estoy dispuesto a morir? Porque esas respuestas, esas son las que importan. No el resultado, sino quién eres en el momento de elegir. Yo elegí ser humano y pagué el precio, pero lo volvería a hacer. Porque al final, lo único que realmente tenemos es quienes decidimos ser. Que esta voz no sea olvidada, así como ninguna debería serlo.